grabar. This meeting is being recorded. Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Vamos a dar lugar al tercer foro del segundo trimestre del año 2022. Hoy nos va a deleitar la escribana María del Carmen Buazo. El tema que va a tratar es derecho a las personas con discapacidad en el ámbito notarial. La verdad, yo la conozco hace muchísimos años. Un placer para mí siempre escucharla y creo que lo va a hacer para todos. Así que este es el último foro del año, así que disfrútenlo. Y bueno, te dejo en uso de la palabra, María. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Bueno, hace exactamente un año atrás, unos meses antes de octubre, fui designada coordinadora nacional para la ponencia argentina de los derechos de las personas con discapacidad ante el notario, y en el plazo de unos meses fui coautora junto con Nancy Borca de Lanús, provincia de Buenos Aires, Marta Quera de Corrientes, Alicia Rasmil, Mercedes, voy a leer porque no me quiero olvidar de ninguna, Mercedes Córdoba y Sandra Torres de Rosario, Silvia Zangaro y Patricia Lanzón de Buenos Aires, y María Eugenia Gueret y Flavia Hurt de la provincia de Misiones. Todas aportaron algunas de las partes que teníamos que escribir, porque la ponencia debía tener 80 páginas. Así que bueno, fue un trabajo arduo que lo hice con Marta Quere como compañera de estudio, parecíamos de la facultad, y creo que logramos una ponencia cumpliendo todas las pautas de nuestro coordinador internacional, que ya les va a llegar a ustedes junto con la guía de buenas prácticas a través del colegio para que la puedan leer en su totalidad. Yo hice una síntesis apretada de la misma porque por ahí me gustaría escuchar cuáles fueron las experiencias que han tenido ustedes con personas con capacidad restringida o con sentencias que han restringido la capacidad, o sin sentencia, pero en las cuales ustedes han tenido que buscar su discernimiento para el otorgamiento del acto, que es lo que hacemos todos los días con nuestros requirentes, ¿no es cierto? En realidad, nosotros empezamos nuestra ponencia con una frase de un autor anónimo que decía: no es la discapacidad la que hace difícil la vida, sino las barreras que pone la sociedad. Y pensamos que era importante poner esta frase porque nosotros somos parte de la sociedad, y como escribanos y notarios del sistema latino, somos custodios de la justicia preventiva, de los derechos de las personas, de la seguridad jurídica, pero por sobre todas las cosas del ejercicio de los derechos, para que todas estén en igualdad de condiciones y puedan otorgar el acto jurídico que vienen a hacerlo ante nosotros. Nosotros sabemos de que, por eso que estamos ustedes en su casa, en su estudio, yo acá, en la casa de una colega, en el estudio de una colega, sabemos que el avance de la tecnología ha permitido la globalización, es decir, de que la globalización, mejor dicho, por el avance de la tecnología, ha avanzado en todo lo que es cultural, social, educación, pero por sobre todas las cosas, en los derechos humanos a través de las convenciones que se pueden ir dictando a través del tiempo. Como todos ustedes, hasta el 31 de julio del 2015, nosotros ejercimos nuestra función con el Código de Vélez, que tenía un sistema rígido en el cual eran capaces o incapaces, y a través de la reforma del año 68, de la 17711, se incorporan los inhabilitados
que ahí comienza de alguna manera nuestro derecho a estar morigerando el tema de la incapacidad absoluta. ¿Por qué? Porque les permitía que a través de un apoyo, que en ese momento en el código se llamaba curador, pudieran otorgar por sí mismo, con la compañía del curador, por supuesto, un acto jurídico de disposición, todo lo que le estaba permitido en el código, en la sentencia, perdón. Entonces, allí, me acuerdo que fue una pregunta de un examen, si solamente otorgaba el curador, y el curador solo no lo otorga, sino que lo otorgaba por el inhabilitado. A partir de ahí, entonces, empezamos de alguna manera. Voy a compartir la primera del Power. A ver, perdón. A ver, derecho de las personas en el ámbito notarial. ¿No? ¿Ven Ahí la está. pantalla? Se ve perfectamente. Bueno. Derecho de las personas con discapacidad en el ámbito notarial. Las barreras que pone la sociedad. Bien. ¿Mm? Entonces, como dije, el Código de Vélez establecía un sistema rígido, capaces e incapaces, y después con las reformas que se fueron introduciendo, los inhabilitados, bien digo. La ley 26.657 tiene un artículo que a través del artículo 42 introduce al Código de Vélez el artículo 152 ter. El 152 ter, ¿qué decía? El 152 ter establecía de que a todas las personas declaradas dementes o inhabilitadas eran capaces para todos los actos que el juez no limitara en su sentencia. Y ahí tenemos en realidad una mirada ya más amplia en el sentido de que todos los actos que no eran limitados en la sentencia, aquella persona declarada con restricción de la capacidad, que en ese momento no se llamaba así, podían otorgar actos jurídicos sin problema. Al establecer la ley de salud mental, lo más importante es que en su artículo 3º parte de la premisa de que se presume la capacidad de todas las personas, ¿no es cierto? Y al establecer que se parte de la premisa, el juez solamente podía dictar su sentencia teniendo en cuenta el dictamen interdisciplinario y que hoy está respetado por nuestro código, por supuesto. Y además revisar la sentencia cada 3 años, que también está respetado por nuestro código de hoy. Después tenemos la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que fue por ley 23849, de fecha 27 de septiembre de 1990, se aprueba esta convención, con algunas reservas. Por ejemplo, las reservas que hizo la República Argentina se refería al artículo 1, en cuanto que establecía que se consideraban niños a todos los seres humanos desde el momento de la concepción hasta cumplir los 18 años. La otra restricción, la reserva que hizo, fue respecto del artículo 21, porque el artículo 21 establecía el tema de la adopción por parte de personas que no vivieran en el país. Con lo cual dijo la República Argentina que hay que hacer un riguroso mecanismo de protección legal del niño en materia de adopción internacional a fin de impedir su tráfico y venta. Después también prohibió terminantemente la autorización de niños en conflictos armados, que la convención decía que a partir de los 15 años podían participar de él. Esas fueron las reservas que hizo nuestro país respecto a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Pero también la convención
¿qué incorpora? El sistema de autonomía progresiva para el ejercicio de todos los derechos de los niños. Esa autonomía progresiva la vemos hoy en nuestro código también. Y siendo relevante entre su principio el interés superior del niño, el derecho a expresar su voluntad, el derecho a, en todos los asuntos de su interés, el derecho a ser oído y tener en cuenta su grado de desarrollo y madurez. Fue el primer tratado de derechos humanos donde habla de la discriminación, porque dice en su artículo 2, con referencia específica a que no pueden ser discriminados los niños teniendo en cuenta su nacionalidad, su opinión, su estado de salud, su origen étnico, etc. Por otro lado, tenemos otra ley que es la 26061, que es la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que se sancionó el 29 de septiembre del 2005. Eso está plasmado, todas las premisas de esa ley están plasmadas hoy en el artículo 26 del Código, que no le voy a leer, pero se los dejo allí, para que ustedes vean que el ejercicio de las personas menores de edad ejercen sus derechos a través de sus representantes legales, pero cuentan con una edad, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí todos los actos que les son permitidos por el ordenamiento jurídico. Acuérdense del artículo donde los menores, a partir de los 13 años, tienen en los actos de disposición de administración, mejor dicho, de administración de sus bienes que hacen los padres, el menor debe comparecer ante nosotros y prestar su conformidad. Así que, en realidad, nosotros tenemos esta ley y además que en octubre de ese mismo año se adoptó los postulados de la Convención, logrando que el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, pasando a protagonistas de su historia pudiendo opinar con autonomía y participación activa en el proceso judicial, que también lo dice el artículo 26. Después tenemos la Convención de los Derechos del Niño, que se aprobó, que ya lo hablamos, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, que está aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006, entró en vigor el 3 de mayo del 2008, ¿por qué entra en vigor recién, casi 2 años después? Porque se necesitaba la ratificación de 20 países para que entrara en vigor. La República Argentina, por ley 26378 del 21 de agosto del 2008, le otorgó jerarquía constitucional. En el artículo 1 de esta convención establece a qué tiende la convención. La convención tiende a promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad y promover el respeto de la dignidad inherente. La dignidad, nosotros lo tenemos también hoy plasmado en nuestro artículo 51 del Código Civil y Comercial, cuando habla que la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de la dignidad. El inciso 1 del artículo 12 establece el reconocimiento de la personalidad jurídica. Este reconocimiento de la personalidad jurídica está plasmado en los artículos 22 y 23 del Código Civil y Comercial, dado que nosotros tenemos, por un lado, la capacidad de derecho establecida en el artículo 22, que toda persona humana goza de la aptitud
para ser titular de derechos y deberes jurídicos, y la ley puede privar o limitar su capacidad respecto de hechos simples, actos o actos jurídicos determinados. Acá, por ejemplo, tenemos como ejemplo el artículo 108 del Código Civil y Comercial, que cuando el juez no puede o no le confiere la tutela a determinadas personas. Y también el artículo 110, quiénes son las personas excluidas para el cargo y los actos prohibidos al tutor por el artículo 120. Por otro lado, el artículo 23 establece la capacidad de ejercicio. Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones previstas en el Código y en una sentencia judicial. Y ahí tenemos, sí, quiénes son los que no pueden, que en realidad hay una crítica en el artículo menor, en el artículo 24, cuando otra vez el código pone personas incapaces de ejercicio, y dice son incapaces de ejercicio cuando debió decir tienen la capacidad restringida. Ya sabemos que son incapaces, que tienen son incapaces de ejercicio los menores por nacer, pero las personas que no cuentan con la edad y grado de madurez suficiente, de acuerdo a la sección segunda del código, y la persona declarada incapaz por sentencia judicial en la sanción dispuesta en el artículo 32, que es el último párrafo de ese artículo. Entonces, también nos habla el artículo 12, en su inciso 3, de los apoyos. Los apoyos nosotros lo tenemos plasmado en el artículo 43 de nuestro código. El artículo 43 de nuestro código dice que se entiende por apoyo cualquier medida judicial o extrajudicial basado en un modelo de asistencia que está colaborado para la toma de decisiones en el ejercicio de su capacidad jurídica, y además que las medidas de apoyo tienen como función la de promover la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación de la voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos. El interesado puede proponer al juez, dice el artículo, la designación de uno o más personas para que le presten apoyo, y el juez va a evaluar los alcances de la designación y procurar la protección de la persona respecto de eventuales conflictos de intereses que pudiera tener una influencia o influencia indebida. En la ponencia argentina nosotros propusimos de que en el artículo 43, cuando se dice de que es toda medida de carácter judicial o extrajudicial, así como ya el Perú tiene la designación de apoyos en sede notarial, propusimos que puedan ser designados en escritura pública en sede notarial, y que que pudiéramos crear un registro de apoyo en los colegios notariales que confluyan en el Centro Nacional de Información a cargo del Consejo Federal de Notariado Argentino, y lo hicimos en virtud de lo que dice el artículo 43, cuando habla de medida de carácter extrajudicial, pero no el procedimiento para hacerlo. Bueno, veremos si tiene de alguna manera nuestra ponencia el día de mañana, podemos ir para adelante. El inciso 4 del artículo 12 gira en torno a las salvaguardias, que se adoptan para resguardar a las personas y protegerla ante posibles abusos, asegurando que se respeten sus derechos, la voluntad y las preferencias, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de cada persona, y que se apliquen en el más corto plazo. Lo que se replica en el artículo 43, que ya lo vimos, y en el artículo 40. Con gran beneplácito, ustedes saben de que tenemos un nuevo código procesal en la provincia de Corrientes, donde el capítulo 4 se refiere al proceso sobre la limitación de la capacidad de las personas. Y está plasmado totalmente todo lo que el Código Civil y Comercial establece para designar los apoyos, el tema de revisar la sentencia,
del tribunal interdisciplinario, de escuchar a la persona que va a ser declarada, a quien se va a dictar la restricción a la capacidad, y lo tienen plasmado en los artículos 501, 502, 503, 504, 505, hasta el 515. Por otra parte, ayer tuve la posibilidad, porque una persona me llevó una sentencia a ver qué actos podía otorgar la persona que ha sido declarada incapaz, que es lo que nosotros y en nuestra ponencia de alguna manera nos resistíamos, sino que sea declarada su capacidad restringida, pero no declararla totalmente incapaz. Sin embargo, bueno, el código lo dice, la última parte del artículo 32, dice, por excepción, cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar en su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio, formato adecuado, y el sistema de apoyo resulta ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador. En esta sentencia, que la tengo en mis manos, la verdad que es impecable, porque ha cumplido absolutamente todo lo que establece el artículo 501 a 515 del Código, del Código de Procedimiento estoy hablando, ¿no? Las exigencias del artículo 31 a 36 del Código Civil y Comercial. Después, cuando dice el Código Civil y Comercial vigente establece que la restricción a la capacidad solo puede decretarse judicialmente en beneficio de la persona, lo que exige practicar un test de proporcionalidad entre la situación personal y particular y la decisión jurisdiccional. Y lo más importante que dice que en base a las normas de ese código de la Constitución y los tratados de derechos humanos del artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación. Fíjense que la fuente de la ley en nuestro Código Civil y Comercial es, en el artículo 2 dice, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, su finalidad, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos y los principios y valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir entonces que esta señora jueza ha tenido en cuenta todo el articulado del Código sobre la persona humana, sobre la restricción a la capacidad, porque la persona humana en este código es el eje fundamental del mismo. Inclusive hace el artículo 31 totalmente lo plasma en la sentencia, y tuvo una entrevista personal que la visitó ella, que es lo que dice el código. La entrevista personal, a raíz de que la persona no podía concurrir al juzgado, ella concurrió a su casa, tenía un asesor letrado designado, cosa que también establece el código, y la excepción a la regla general, dice, es la declaración de incapacidad, que ahora asume con carácter subsidiario y restrictivo, admisible solo en supuestos de absoluta imposibilidad de la persona de comunicación e interacción con el medio. ¿Y por qué es esto? Porque de la constatación que hizo el tribunal interdisciplinario, dice que surge de que se observe una persona con un aparato psíquico debilitado constituyendo un cuadro clínico compatible con un trastorno neurocognitivo Alzheimer, y que sin posibilidad de ser restituido ad integrum de sus facultades mentales recibe tratamiento paliativo y requiere asistencia de persona. Por todo esto que establece la jueza, muy bien lograda la sentencia, declara la incapacidad. A mí me hubiera gustado que pusiera que establece la restricción a la capacidad de la persona y nombra como apoyo a sus hijos fulano, fulano y fulano. En realidad acá ya no tiene que decir qué actos puede otorgar o qué acto no puede otorgar, porque ella no va a poder otorgar ningún acto. Todos los actos que puedan otorgar sus representantes, que en este caso son curadoras y no apoyos, que son sus 3 hijas, lo hará
por supuesto, lo harán por supuesto con autorización judicial. Esto se trataba de que tenían que abrir un sucesorio donde ella era una heredera más, ya que era un bien propio del cónyuge premuerto. Así que bueno, así me tuve el beneplácito, y beneplácito digo porque uno de los pocos códigos, y no es el único que tiene un capítulo dedicado a la restricción de la capacidad. La puse salir. Ay, ¿por qué? Y porque yo estoy preocupada por mi cielo. No, Por es favor, alguien que... alguien debe tener activados sus micrófonos, les pido que desactiven porque si no hace eco y no la podemos escuchar a la escribana, ¿sí? Muchas gracias. Perdón, María. Entonces, no, pues no pasa nada. Entonces, al ver el código de procedimiento que está el proceso sobre la limitación de la capacidad de las personas y todo lo que el juez puede determinar, y al ver esta sentencia, la verdad que me puse contenta por Corrientes, porque justamente cuando hicimos la ponencia, Corrientes era una de las poquísimas provincias que tenía este capítulo en su código de procedimiento. Ahora, con referencia a la calificación notarial que nosotros hacemos respecto a la capacidad jurídica. Ya vimos que la capacidad jurídica es una limitación que proviene de la ley o de una sentencia judicial. Y el discernimiento es la cuestión propia de cada persona y sus circunstancias personales que no puede determinar la ley. La persona, cuando nosotros le explicamos qué acto quiere otorgar, va a ver si va a poder, nosotros tenemos que juzgar si puede distinguir lo bueno de lo malo, de lo conveniente de lo inconveniente, etcétera, etcétera. Y si comprende en realidad todos los efectos del acto jurídico que va a otorgar. En esa circunstancia, cuando nosotros hablamos del acto jurídico, tenemos que ver el acto jurídico del artículo 259. ¿Por qué? Porque el artículo 259 habla de, lo define el acto jurídico por el acto jurídico, acto voluntario lícito, que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extensión de relaciones o situaciones jurídicas. ¿Y cuál es el acto voluntario? Es ejecutado con discernimiento, intención y libertad, que se manifiesta por un hecho exterior. Quiere decir entonces que si esa manifestación ustedes la pueden lograr a través de la entrevista, allí nosotros tenemos que tener en cuenta en el discernimiento cuáles son las posibilidades de esa persona de poder entender el acto que va a otorgar. Me contaba el otro día la doctora Liceico que una persona sordomuda, que era alfabeta, compareció a una entrevista para que ella pudiera determinar cuáles eran las restricciones que iba a poner en la sentencia, porque habían pedido la restricción en la capacidad. Y en realidad toda la audiencia que tuvieron la hizo a través de WhatsApp. Y eso es porque en realidad el código dice por cualquiera de los medios que pudiera la persona comunicarse. Entonces, somos nosotros los apoyos que tenemos, el apoyo institucional, como dice la guía inclusive de buenas prácticas, que tenemos que brindar a esa persona que concurre a nuestra escribanía las posibilidades, que no haya influencia indebida. Por eso es bueno tener la audiencia con la persona sin, no sé si a ustedes les pasó, pero hay veces que comparece una persona con su hijo, firma mamá, firma mamá, firma mamá, y entonces nosotros, bueno, no es firmar, yo voy a explicar a su mamá el acto que va a otorgar. Le voy a decir que esta donación que está por hacer a usted y a todos sus hijos es de prenderse de la propiedad, pero que ustedes le van a constituir usufructo para que ella viva en esa casa hasta el día que se vaya al otro mundo, les digo así, ¿no? Entonces yo le explico a la señora, mire que esto, y de esa manera yo lo que creo es de que las personas se van contentas de la aplicación, porque si ustedes empiezan en la ciudad capital de la provincia de Corrientes, República Argentina, le leen, y después ustedes creen que van a comprender, no. Salvo que sea, por supuesto, una persona que está acostumbrada al otorgamiento continuo de actos jurídicos y que no tiene problema en comprender los alcances de nuestra... Por eso que el mismo código dice que hay que encuadrar la voluntad de las personas y explicarla en un lenguaje
nosotros explicarle en un lenguaje que es sencillo el acto que van a otorgar. Las personas con restricción judicial a la capacidad de ejercicio o la declaración de incapacidad que establece el artículo 32, el notario se debe estar a lo que dice la sentencia. No puedo otorgar más de lo que la sentencia dice. Ahora, ¿qué pasa con la persona con discapacidad o padecimiento sin sentencia judicial de restricción a su capacidad de ejercicio? El notario no la puede incapacitar evaluando su discernimiento para el acto de otorgar, y en caso de imposibilidad ya de conocer su voluntad, tenemos que abstenernos de autorizar el acto, pero asesorarla en cuanto a la medida que debe seguir. Inclusive he leído en algún autor que sería conveniente elaborar un acta donde se plasme cuál es la voluntad de la persona, aunque sean sus palabras, para que eso le sirva después al juez para lo que va a pedir, si va a pedir la restricción de la capacidad y el acto jurídico que quiere otorgar. Me voy a ir ahora, yo quería contarles de algunos casos, porque por supuesto que las personas con capacidad restringida lo pueden ser desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista motriz, desde el punto de vista intelectual, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que cuando recién empecé a ejercer la función, una persona vino con otra persona a la escribanía y esta persona no tenía los dos brazos. Y además de no tener los dos brazos, hablaba muy bien, entendía totalmente lo que yo le explicaba porque iba a firmar un contrato de locación. Esta persona me manifiesta, yo le pregunto si sabe firmar, porque si no tenía que pedir una firma de ruego, y me dice que sí, que sabe firmar, y que era pintora de la Asociación de los Pintores Sin Manos. Así que yo, para facilitarle la movilidad, y además tenía dificultades de moverse, fui hasta su casa, y cuando llegué la vi bordando un tapiz con los dedos del pie. Y entonces me sonreí así y le digo, si usted sabe hacer eso, ¿cómo no va a poder firmar? Y recuerdo, como si fuera hoy, habrá sido allá por el año 78, que puso, que la lapicera se la colocó entre el hombro y la mejilla. Y así firmó el contrato y era perfecta la letra, pero perfecta, ¿eh? Bueno, esa fue una. Y la otra, que digamos que tuve que intervenir, era con una persona con discapacidad auditiva. Pero en ese momento la persona era, por supuesto, alfabeta y sabía, o sea, me presentó un papel donde decía el acto que estaba por otorgar. Esto fue después de la reforma del código, ¿no? El acto que iba a otorgar vino con 2 testigos, y en ese sentido nosotros estamos en contra de lo que dice el artículo 304. Porque ¿para qué los testigos para una persona que es alfabeta? Si puede comprender todo lo que nosotros, es sordomuda, pero puede entender, y obviamente que no le vamos a dar lectura del acto, sino le vamos a dar la escritura para que la lea, y si comprende perfectamente lo que dice, nos va a firmar lo que el acto, lo que la escritura dice. El otro problema que hay es con la analfabeta, porque la analfabeta, al no saber firmar, tiene que hacerlo una persona ruego y después los 2 testigos que se van a comunicar con el lenguaje de señas. Ustedes saben que hay mucha gente hoy que está aprendiendo el lenguaje de señas para los sordos mudos, y a mí me parece importante. Yo a mi edad ya no lo voy a hacer, pero ustedes que son jóvenes quizás puedan empezar a investigar para poder comunicarse, porque esas personas forman parte de esta sociedad, y nosotros, como parte de la sociedad también, y escribanos que somos, debemos contribuir a que ejerzan sus derechos como todas las personas, aunque tengan esta discapacidad. Con respecto al otorgante no vidente, en el Código de Vélez era incapaz. Sin embargo, nuestro Código Civil y Comercial es totalmente y plenamente capaz.
No sé si ustedes alguno, ahora cuando terminemos, cuenten sus experiencias. Después tenemos la guía notarial de buenas prácticas para las personas con discapacidad. En esta guía notarial de buenas prácticas que se aprobó en Yakarta en la asamblea de notarios en el año 2019 en Yakarta, Indonesia, se aprueba esta guía notarial de buenas prácticas para personas con discapacidad, designando al notario como apoyo institucional y autoridad pública. Esta guía notarial de buenas prácticas se analizan los principios generales de la Convención de las Personas con Discapacidad, su artículo 12, que es la piedra angular, y establece el reconocimiento pleno y la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad. Examina el impacto de la Convención en nuestra actividad y después de haber explorado el papel del notario como proveedor de apoyo institucional para personas con discapacidad, dan cuenta cómo en cada acto notarial se realiza por parte del notario un control de legalidad y un juicio de capacidad, discernimiento y comprensión de las partes. Para, como les dije, para promover su participación plena y efectiva en la sociedad al respeto de sus derechos, lo que nos exhorta a un análisis profundo de su contenido para ver cuál es la correcta aplicación, lo que nos permitirá fortalecer también nuestra función como apoyo institucional para el ejercicio de las personas más vulnerables. Ustedes van a recibir la ponencia argentina, la ponencia argentina y van a recibir esta guía de buenas prácticas. En realidad, los consejos que dan, por supuesto, es el acceso, yo no sé cuál escribanía de Corrientes tiene acceso para las personas que se movilizan con silla de ruedas. Bueno, ni siquiera podrían llegar a través de la, digamos, circulando en qué estado están las veredas de nuestra ciudad. Pero nosotros, yo generalmente, si es una persona que yo como escribana, si es una persona que no se puede movilizar, no tengo acceso al estudio por una rampa para las personas con discapacidad, no tengo un baño que esté para las personas que se movilizan en silla de ruedas, entonces generalmente yo me constituyo en el domicilio de ellos para leerles la escritura y que otorguen el acto. Ahora me gustaría a ustedes escuchar qué experiencias han tenido respecto de la intervención de personas con su capacidad restringida a través de una sentencia o que el discernimiento, a ver dónde estoy para salir, acá. María del Carmen. Ay, bueno. Del Power. Ahí está. ¿Sí? Sí, yo quería darle la intervención a Marta Quere, que como consultaste, en realidad fue darle el habla. Si puede desactivar su micrófono y que está presente, justo es importante. Y bueno, Martita, ¿podés desactivar tu micrófono? Y está Nancy Borca, por lo que miro, y veo... Nancy Borca también, sí. Coautora de la ponencia, excelente, excelentísima. Así que pueden aportar. Yo antes que nada, lo que quería saber, María, es si vos terminaste con tu exposición, y si no, señora, te damos el lugar para que vos termines y después hablan todos los que quieren. Ya terminé. Ah, bueno, perfecto. Claro, hola, justamente. Más o menos 40 perfecto. Bueno, la verdad, muy buena. Después vamos a hablar del tema ese, porque yo, al igual que vos, con el tema de las personas con discapacidad auditiva, pienso lo mismo que vos, pero bueno. La verdad te felicito y bueno, un orgullo que hayas podido enviar ese trabajo y participar a nivel internacional. Me gustaría, si puede ser y lo puedes compartir con nosotros, Ateneo, vos como miembro ateneísta, entonces también lo ponemos en nuestro banner de Ateneo para que todos puedan verlo, ¿sí?
Pero por supuesto, Bueno, no vale. ahora sí le damos uso de la palabra a la escribana Kere. No se te escucha. Activa tu micrófono. Activa. El micrófono, Marta. Pero le voy a mandar un... a ver. Parece que no puede. Bueno, si Nancy Borcas... Yo justo disculpa, María del Carmen, desde ya muchas gracias, pero en realidad cuando dijiste que podían intervenir, entonces Marta era No, como pero que... sí, totalmente, porque además me gustaría escuchar la experiencia, porque yo creo que así es la manera que un Ateneo pueda nutrirse de la experiencia de otros colegas, no es solamente la exposición, sino escuchar todas las experiencias que han tenido y cómo lo han solucionado. Creo que ese es verdaderamente el objetivo de un Ateneo, que alguien exponga y que después los demás, ¿no es cierto?, puedan intervenir. Nuestro siempre fue así. Es una charla entre colegas después, terminamos hablando entre todos, siempre, toda la vida fue así nuestro Ateneo. Así es. Bien, ¿alguna pregunta? Marta habló, pero no puede. ¿No le podemos desactivar desde acá? Sí, fíjate, está ahí en el microfonito, apretá. Seguro que está sola. No. Espera, le voy a mandar un mensaje. Bueno, no importa, si hay alguien que tiene ahora sí, ahora sí. Ahí. No me permitía el anfitrión, escribí hasta la Nancy, que no me permitían. Yo pedí sí hablar, María del Carmen. Primero quiero felicitarte porque sos fantástica, amén de ser excelente. Fuiste regia, como es tu costumbre y como nos tenés acostumbrada. Pero quiero agradecer la presencia de todos, pero en forma muy especial quiero agradecer la presencia de Nancy, la presencia de Mercedes Torres y de Mercedes Córdoba y de Sandra Torres. 3 personas que han integrado con nosotros el grupo de estudios y a las cuales las he llamado, le he mandado un audio juntamente con todo el grupo. Te aclaro que individualmente me comuniqué con Nancy, con Mercedes, con Sandra, con Flavia, con María Eugenia, con Silvia Zangaro y con Alicia Rasmil. Alicia me dijo que lamentablemente tenía un compromiso familiar, razón por la cual no puede estar con nosotros. Tanto Flavia como María Eugenia te mandan cariño. María Eugenia tenía una reunión de consorcio y Flavia tenía otro compromiso, pero dicen que espiritualmente están con nosotros. Y Silvia Zangaro también me dijo que haría lo posible, así que lo que nosotros pretendimos es de alguna manera, María del Carmen, llegar a cumplir, aunque sea virtualmente, la promesa que nos hicimos allá en el mes de julio, cuando se creó el grupo, de que alguna vez estas 9 mosqueteras estarían juntas presencialmente y brindaríamos por la ponencia argentina. Hoy lo cumplimos virtualmente, Nancy, Mercedes, Sandra, yo y vos. Espiritualmente cumplieron las que no están y también cumplimos parcialmente en el encuentro de escribanos nobles con María Eugenia, Flavia, Nancy, vos y yo. Así que quiero un agradecimiento muy especial para Nancy, para Sandra y para Mercedes, porque seguramente dejaron sus ocupaciones y bueno, nos acompañaron en una cosa que quería yo sorprenderte, y por eso cuando hoy me dijiste no querés estar conmigo,
yo te dije, no, yo te quiero ver, pero yo no podía de ninguna manera y tuve un inconveniente de conexión, por eso estas palabras te las digo ahora. Y agradezco a todos y nuevamente, María, felicitaciones. Bueno, Gracias, muchas gracias. Nancy, gracias, Sandra, gracias, Mercedes, un beso grandote para ustedes. Bueno, gracias Marta. No sé si Nancy está presente, si querés decir algo o aportar a lo que María del Carmen tan bien lo expresó. No sé si tu audio, estoy tratando, no sé, es Cristian. La tiene que Cristian habilitar. Pero ya deberían, porque ya, a ver. A mí me pasó lo mismo y Nancy está bloqueada por el anfitrión también. Y Sandro también estoy viendo. En realidad ya deberían todos de poder hablar, digamos, estaban deshabilitados los micrófonos. A ver. Bueno, sí, ella no está. Bueno, algún colega, a ver, evidentemente no. Y Cristian, él es el que está. A ver. Yo no puedo, yo puedo habilitar solamente mi micrófono, pero no los demás. ¿Y no está más Cristian? No sé, la verdad que no. Y bueno. No sé. Hay pregunta, no sé si hay alguien. Una pena, a ver, vamos a mirar el chat. Había una pregunta, ahí te la digo, dice, una consulta, tengo un caso, dice, para todos, una consulta, tengo un caso de una persona que actualmente la persona está iniciando síntomas de demencia sin ningún certificado de nada. Solo que por experiencia personal con un familiar me doy cuenta que la persona cursa síntomas de esa enfermedad. Sin embargo, él tiene clarísimo que quiere donar el único bien que posee a nombre de sus hijas con reserva de usufructo. No quiere que en un futuro tengan que hacer una sucesión y la realidad es que este hombre está casado en segundas nupcias, siendo que la cónyuge también tendrá derecho sucesorio. Esa es la pregunta. Bueno, yo personalmente... Leí Victoria. ¿Victoria sos? ¿Victoria? Ah, perfecto. Perfecto, ahí leí tu pregunta. Yo personalmente, si yo la que voy a intervenir, esa persona está iniciando tiene síntomas de una enfermedad que todavía no está declarada, y lo principal es tener una audiencia con esa persona, poder de alguna manera transmitirle el acto que va a otorgar. Si esa persona te da cuenta de que tiene discernimiento, que va a ver las consecuencias que tiene el acto que va a otorgar, y más allá de que la cónyuge de segundas nupcias tenga el día de mañana, no sé, depende de qué carácter es el bien, si es la vivienda donde vive con la cónyuge. Si vive con la cónyuge, habrá que ver el tema de si fallece o algo, el derecho de habitación que tiene la cónyuge en el lugar donde estaban. Bueno, son muchas cosas que hay que analizar, que no solamente es la capacidad, sino las consecuencias del acto para el día de mañana si el hombre fallece. Por lo menos eso es lo que pienso yo. Pero a través del discernimiento, si él puede comprender el acto que va a otorgar, y pareciera de que la pregunta decía de que sabía que quería evitarle el juicio sucesorio y donarle a todas sus hijas el inmueble, bueno,
Habrá que ver qué pasa el día de mañana con el tema si es la casa, si es la vivienda del matrimonio, porque ella tiene derecho a seguir viviendo en la casa porque No, es dice que el no, derecho a habitación, salvo que no no, es la vivienda, no, no. El no es bien la es de carácter vivienda. Y propio. bueno, bueno, no Victoria, importa, no está importa, habilitado ya para no importa. desactivar tu micrófono si querés. ¿Qué? Volvió el anfitrión. Volvió el anfitrión. Ahí Podés está, desactivar. ahora sí. Ahí está. Disculpen. Buenísimo, ahora no, justo me tocó este caso porque es un caso muy puntual. Yo lo que quiero también en parte es no generarle a ellos una expectativa de que el tema queda resuelto, ni comprarme yo un problema, porque son 5 hijas, son 4 hijas, el cual a una de ellas el padre ya le donó otra propiedad y tiene esta propiedad que se la donaría a las otras 3 restantes. Esta cuarta prestaría la conformidad diciendo que ya fue ella compensada oportunamente y las otras también recíprocamente respecto de la donación que la otra recibió. El tema es que este bien es propio y la cónyuge en segundas también va a tener una porción. Entonces, él lo que quiere es que le quede la mayor parte realmente a las hijas, porque incluso este hombre se casó con esta mujer en Las Vegas creyendo que ese matrimonio no tenía ninguna validez, y sí tenía validez, o sea, él pensó que lo que pasa en Las Vegas un era juez Las de Vegas, acá y lo pero hace no. valer, ¿no es cierto? Claro, entonces la realidad es que esta mujer en segundas nupcias no tiene un buen vínculo con las hijas y, digamos, él tiene un plazo fijo, ella le maneja el plazo fijo, él también se lo maneja él mismo y le da las claves a una hija que lo tenía en conjunto. O sea, hay una situación medio rara, digamos, no ideal, para decirlo. Entre la mujer y la hija. Pero acá el tema es, si vos me estamos hablando desde el punto de vista de la capacidad, del discernimiento, mejor dicho, sí. Entonces puede otorgar perfectamente, pero bueno, si no es la vivienda, no creo que haya problema porque él puede disponer del bien, por lo menos esa es mi opinión. Sí, yo no sé realmente, digamos, me sirve mucho todo esto, María del Carmen, que vos pusiste, porque, digamos, también me da otras herramientas en las que sustentar el acto, ¿no? Porque, en definitiva, lo que él quiere es que ellas no tengan que invertir el día de mañana en un sucesorio y a lo mejor gastar de tener que vender el inmueble para poder pagar la sucesión. Entonces, eso es lo que no quiere él. Por esa razón, él está clarísimo. Y bueno, nada, esto es un poco el punto. Este es el único bien que concreto. Sí, este es el único bien que tiene. Claro, exacto. ¿De dónde sos, Victoria? De Capital, de Buenos Aires. Hablemos de derecho notarial. Sí. Bueno, gracias por tu ojalá, yo creo que en cuanto al tema que nos ocupa hoy, si vos a través de la audiencia notarial podés lograr, digamos, vos decir y aceptar que esa persona tiene discernimiento para otorgar el acto, me parece que no hay ningún problema. Sí, salvo quizá estaría... Claro, creo que está buena la idea esa de hacer una minuta, inclusive aparte, más allá de la redacción tradicional de la escritura. De la minuta existida. Claro, ¿no? Una minuta del mismo con sus palabras, donde él claramente diga inclusive el fundamento de por qué quiere donar, digamos, como que quiere hacer en definitiva en vida una partición por ascendientes, o sea, como que él quiere dejarle resuelto el sucesorio a los hijos en vida, o sea, algo bien claro, que bueno, que en definitiva, ¿qué juez también podría negarse al hecho que tampoco no está perjudicando a nadie? Porque en última instancia, esta cónyuge tendría una porción, un quinto, y encima si él decide mejorar a las hijas aún más, aún más pequeña. La hija va a tener menos todavía, claro. Claro, por eso. Así que bueno, en definitiva yo hablando con las hijas y pensando en una tasación del inmueble, también cabía la opción de generar a futuro un desinterés de ella con una suma económica, que tampoco sería tan grande. O sea, hay varias soluciones. A mí lo que me preocupaba es que esta mujer, a lo mejor en un rapto de bronca, ataque el acto o me traiga un problema a mí o algo, realmente, porque siempre a nosotros el riesgo es el miedo, es ese, porque no somos el juez. Todos estamos expuestos, porque
hasta en un testamento, el que no se ve beneficiado te ataca el testamento y te dice que era incapaz en el momento de otorgar. Mira, justamente hace unos días estuve leyendo una sentencia del Tribunal Español donde el doctor Olmos, la verdad que no tiene desperdicio, porque en primera instancia había perdido, porque claro, los sobrinos que no se vieron beneficiados iniciaron la acción de nulidad del testamento. Y entonces, bueno, finalmente digamos, se revocó la sentencia de primera instancia que decía de que era nulo, y el testamento fue válido, porque además fue otorgado en un momento donde la persona tenía capacidad jurídica y discernimiento para otorgar el acto. Pero claro, los sobrinos que no se vieron beneficiados fueron los que iniciaron la acción para la nulidad del testamento diciendo que no era capaz para otorgarlo. Y a eso estamos expuestos todos, lamentablemente. Claro. Hasta en las acciones no tienen... María, dos cosas acá que dice Patricia Gugelmone. Dice, tengo experiencia en otorgamiento de escrituras de actos de autoprotección con respecto a una persona con capacidad restringida sin sentencia, pero con suficiente discernimiento para otorgar el acto, y finalmente pudo firmar y falleció al poco tiempo. ¿Está Teresita por ahí? Mirá vos, ¿Patricia está por ahí? Sí. Después... Bueno, qué bien. Hoy justamente, voy a contarle a Patricia que hoy justamente vieron que tenemos el proyecto que ya tiene, el proyecto de ley que ya fue aprobada por la Comisión de Legislación del Senado respecto a los actos de autoprotección, donde Alicia Rasmil, Luis Lloren y otros más, que fueron los autores con el proyecto que fue presentado por una diputada a la Comisión de Legislación del Senado. Hoy justamente pregunté y me dijo, está en la cola para ser tratado, que eso le cuento a nuestras colegas rosarinas para que le digan a Alicia. Justamente esta tarde hablé por otro tema y de paso le pregunté que es asesor de un senador correntino y colega nuestro, cómo estaba el proyecto de ley. Así que yo creo, en ese proyecto de ley es magnífico, porque verdaderamente tienen todas las definiciones de lo que es el poder preventivo, de lo que es el acto de autoprotección, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ojalá que salga, porque con los dos pocos artículos que tenemos, se ha hecho camino al andar, pero no tanto como hubiéramos querido, porque el código verdaderamente lo trató casi nada. Digamos que nada, solamente para los temas de salud y bueno. Así que, bueno, eso quería contarle a Patricia. Bienvenida, no sé dónde sos, pero bienvenida. Y acá habías puesto que tenemos que determinar que el discernimiento sea el adecuado para el acto que pretende otorgar. Para eso, no sé si querías decir algo porque levantaste la mano. Sí, buenas noches. Pedí la palabra para contestar a una pregunta que creo que hizo Nancy en el chat con relación a... Sí. ¿Esa querés leerla? Así le doy mi opinión porque tengo una sola experiencia, pero me parece que contesta bien a lo que... La leo y la contestás, ¿sí? Sí. Dice, Nancy Borca, bienvenida también. Dice, ya que es un Ateneo, me animo a preguntarles. ¿Cómo manejan las firmas de personas que están hospitalizadas o en instituciones geriátricas? Aparte de tener las dos audiencias con el requirente, ¿ustedes solicitan certificados médicos que acrediten que las personas no poseen causas que opten a su capacidad y no están tomando medicación que restrinja su capacidad cognitiva? No, no pedimos. Bueno, yo no contesto a la pregunta. En términos generales, no lo hago. Una sola vez me hice dar un certificado y fue por una circunstancia especial, que era que el paciente estaba en terapia intensiva con un tratamiento para el dolor que podía alterar sus facultades cognitivas. Entonces, en ese caso, tuve una entrevista, además de con el paciente, digamos,
si bien no era un acto dispositivo el que hacía, era para un poder de administración, pero tuve una entrevista con el médico que lo estaba tratando, y me explicó que, digamos, como que la medicación que se daba, en que había momentos en los que iba a estar con mayor lucidez, pero que el dolor podía ser también tan intenso que quizás en los momentos en los que estuviera más medicado, iba a estar mejor para conversar conmigo. Y bueno, al final tuve las entrevistas con él en terapia intensiva, me dejaron pasar, y lo pude hacer al acto, porque, pero en general yo intento que sea una cuestión de convencimiento personal. La que tiene que estar convencida de que la persona tiene discernimiento para el acto es el escribano que va a otorgarlo al acto. El médico puede instruirme en cuanto a términos generales cuáles son los efectos de una medicación o cuáles son los efectos de una enfermedad, pero no me va a decir si en el momento en que yo tengo la entrevista personal con él, en ese instante, si tiene discernimiento o no. La que va a estar convencida de que la persona quiere otorgar el acto, tengo que ser yo, y bueno, soy la que va a autorizarlo. Es mi opinión, a lo mejor lo que tienen otros. Coincido totalmente con vos, Mercedes. Coincido totalmente con vos. Yo nunca pido el certificado, porque si pido un certificado de caso, salvo el caso que acabas de explicar. Claro. Es como que estás dudando, que necesitas algo más para... Estoy pidiendo el certificado médico porque estoy dudando, y yo creo que lo que dice Mercedes es estar convencido de que esa persona está otorgando el acto con total discernimiento, sabiendo qué es lo que otorga y las consecuencias. Perfecto lo que hiciste, Mercedes, me encantó. Nancy quiere la palabra. Primero, buenas noches. Hoy con la manita ahí, te escuchamos. Buenas noches, un placer escucharlas y un placer escuchar especialmente a Carmen y a Marta. Un beso a Mercedes muy grande, a Sandra, un beso grande. Les hago la pregunta porque en pleno aislamiento tenía que otorgar una escritura, autorizar una escritura de desafectación de usufructo, y la usufructuaria residía en un geriátrico que estaba fuera de mi jurisdicción. Entonces me comuniqué con 3 colegas distintos de esa jurisdicción en donde estaba la requirente, que quería desafectar el usufructo, para que le fueran a tomar la firma a la institución geriátrica en donde estaba. Y los 3 requirentes me dijeron que se iban a ir a entrevistar con ella las 2 audiencias, pero que le requerían al médico de cabecera de la institución geriátrica que les expidiera un certificado médico en donde se le acreditara que no tenía ninguna causa obstativa en su cognición y que no estaba tomando ninguna medicación que lo obstara. Y fueron 3. Entonces, por eso les pregunto, ya que es un Ateneo, cómo lo manejaban, porque les cuento qué es lo que terminó sucediendo. La señora, que tenía un problema motriz únicamente, terminó tomándose un remis, cruzó el puente Pueyrredón, estaba en la ciudad de Buenos Aires, y vino hasta mi escribanía en Lanús, que está a 20 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, a otorgar la escritura de extinción de usufructo. Yo no le pedí ningún certificado médico, tuve una entrevista telefónica con ella y otra presencial. Les puedo asegurar que la señora estaba mejor que yo. Y hola Vicky, un beso. Y terminó otorgando el acto en la escribanía, tomándose un remis de vuelta a la institución geriátrica en la cual residía. Lo que me explicó uno de estos 3 colegas a quienes yo consulté para ver si podían tomar la firma de la señora dentro de la institución geriátrica es que ellos pedían el certificado médico para que no les rebatieran el acto con posterioridad al otorgamiento. Era una extinción de usufructo, nada más que eso. Con posterioridad a eso podría haber una venta de la nuda propietario, de quien era la nuda propietaria. La intención era vender la propiedad, así que no había ninguna clase de inconveniente con esa circunstancia. Pero les agradezco que me
que me digan cómo se manejan, porque la verdad que los criterios son bastante disímiles. Acá incluso los certificados Yo coincido médicos, con Mercedes. ¿te acordás que decía una partecita que decía el certificado que tenía que decir que está en pleno uso de sus facultades mentales? Sí, sí. Pero una cosa es la capacidad mental, otra cosa es la capacidad jurídica y el discernimiento. El tema es que están confundidos todos los... Y las Rosalinas tienen muy escrito eso, ¿o no, Mercedes? Sobre el discernimiento. O sea que Sí, yo que personalmente no pido ningún en Alicia certificado. tenemos una maestra, y bueno, de todos modos, aún en nuestra jurisdicción nos encontramos con algunos colegas que no quieren otorgar actos, por ejemplo, en instituciones geriátricas directamente. Si está internado, no van, pero por una cuestión de miedo, no, nada más. No se puede negar el ministerio. ¿Eh? Que no se puede negar el ministerio. No, pero ¿No? bueno. Ese es el problema que hay, supera. el temor. Sí, es cierto. Fíjense de que si a vos te citan de una persona te llama y te dice estoy internada en este lugar, un sanatorio, hay un montón, pero muchísimos colegas que le dicen no puedo por temor a que después le puedan, digamos, hacerle alguna acción por el acto que se otorga. Miren, yo personalmente, y les cuento, una amiga con una enfermedad terminal, domiciliada en Corrientes, pero en Buenos Aires se trataba el cáncer, vino a Corrientes a otorgar, sabía que era irreversible, a otorgar su testamento, hacer una donación a un hijo, etcétera, una oferta de donación a otro hijo que no sabía dónde estaba. Y después ese mismo día los reunió a todos los amigos que tenía acá en Corrientes, nos juntamos a tomar un café, y ahora hace poquito me enteré de que el hijo, porque lo benefició al hijo con la porción disponible, a uno de los hijos, el hijo que no fue beneficiado, me inició la acción de nulidad de testamento por discapacidad de su mamá. Cosa de que, bueno, me tengo que comer, contratar a un abogado, etcétera, etcétera. El mal trago no te lo saca nadie. Estamos expuestos lamentablemente a todo eso. Pero bueno, tengo la foto, tengo WhatsApp para hacer el acta de que me decía quiero ir a Corrientes a otorgar el acto. Yo le decía, mira que tengo amiga escribana en Buenos Aires, voy a ir a Corrientes, se vino en avión, estuvo 2 días. Pero bueno, así nomás es nuestra Carmen, función. Te pregunto, ya que hablaste del testamento y de los pedidos de nulidad, ¿filman los testamentos? ¿Firman? Filman. Los filman. No, cosas que no. No. Sería bueno, ¿no? Algunas veces Sería sí. bueno. No, pero esta persona, escúchame, es totalmente capaz. Claro. O sea, no tengo ni dudas de que lo otorgó, pero totalmente capaz y consciente. A los 40 días falleció lamentablemente porque era amiga mía de hace 30 años. Pero bueno, y esas son las cosas. En 50 años nunca tuve una acción y ahora la tengo. ¿Qué va a hacer? Mariana. A mí me pasó algo muy similar, pero es muy largo mi caso, pero también me pasó algo muy similar con una escritura que yo, lo cuento así rapidito, porque también en toda mi carrera tuve ese solo juicio, que se firmó un boleto de compraventa, se certificó, se abonó el precio, todo en el boleto, y 6 meses después yo lo único que hago es instrumentar ese boleto a escritura pública. Digo en mi escritura que no se pagó el precio, que el precio ya se pagó en el boleto, que no le daba la posesión porque incluso quedaba una persona en la propiedad, entonces yo le dije a la compradora, en el boleto sí estaba, el boleto era un modelo base, digamos. En mi escritura yo digo que no le daba posesión porque quedaba todavía una persona en la propiedad, qué sé yo, con conocimiento de la compradora, y años después me inician un juicio porque supuestamente la vendedora era incapaz. Y no era incapaz, o sea, y le iniciaron un juicio de incapacidad a la vendedora años después de la escritura. ¿Y pueden creer que perdí el juicio igual? Lo perdí igual.
Increíble. Yo hasta el día de hoy estoy azorada, no puedo creer. Pero bueno, sí, estamos demasiado expuestos, muy expuestos. Pero bueno, cosas que pasan. Igual, ahora estoy igual, me fui, estoy en la cámara y demás, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, ojalá que se solucione. Que sí, Mariana. Y nos unimos, Marta, sí. Mariana, sí. Nosotros contamos con otra que tiene una vasta experiencia, como es Sandra Torres, que forma parte del Instituto de Derecho e Integración, que está el año que viene cumple 15 años, y que forma parte de ese instituto que está también dirigido por Alicia Rasmil. ¿Por qué, Sandra, si sos tan amable, no nos das tu opinión respecto de lo que dijo Nancy, bueno, yo estaba tentada, y demás? Estaba tentada de participar. Yo soy abogada, pero sí, por eso mismo era que quería tu opinión. Claro, y en verdad yo creo que hay un artículo que es muy específico. Primero, que la capacidad se presume de manera tal que quien dice que alguien no es capaz debería probarlo. Pero hay un artículo que a mí me hace ruido, que es el 2467, cuando dice en el inciso D, cuando habla de nulidad de los testamentos y disposiciones testamentarias. Dice, por haber sido otorgado por persona judicialmente declarada incapaz. Sin embargo, esta puede otorgar testamento en intervalos lúcidos que sean suficientemente ciertos como para asegurar que la enfermedad ha cesado por entonces. ¿Qué es lo que decía Vélez? Pero Vélez decía que debía testar teniendo la perfecta razón, completa razón. Y que, bueno, quien decía que no lo estaba, debía probarlo. Y después encontré el inciso E. Por ser el testador una persona que padece limitaciones en su actitud para comunicarse en forma oral. Y además no saber leer ni escribir, excepto que lo haga por escritura pública, y acá no estaría tanto, sino en lo que sigue, con la participación de un intérprete en el acto. ¿Por qué el intérprete del acto? Si el testamento es unilateral y por otra parte 2 personas viciarían el acto. Pero bueno, me parece que es atendible en algún caso, si a ustedes les pasara de que alguien dijera que el incapaz debería probarlo, porque esto pasa cuando alguien no es beneficiario, nos pasa, por ejemplo, cuando hay una persona que tiene un desenlace no deseado de una enfermedad y entonces todo le echa la culpa al médico y hay mala praxis, y a lo mejor no hay mala praxis. Entonces me parece que eso puede ser abonar, digamos, a que no tienen por qué pedir nada, porque la presunción es de capacidad. Así es. Pero me encanta compartir estos espacios porque entre todos vamos pensando y repensando. Así es. Me encantó a mí también que estén todas presentes. Un placer, y así como dijo Marta, digo, bueno, por suerte pudimos estar. Muchísimas gracias, muchas gracias por su participación. Bueno, creo, a ver, Viviana Andrea Chazarreta, que estaba levantando la manita ahí, que decía, tenemos que seguir trabajando para defender los derechos de disposición de los bienes de las personas, más cuando son adultos mayores. Mi querido profesor, el doctor Solari, adhiere a esta postura. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Ahora prepárate para todo, para contestar todos tus mensajes en tu WhatsApp, María. Bueno, muchísimas gracias. Perdón, Mariana, quiero agradecer quería, muy interesante, me encantó el tema, todos son de este tenor, ¿no? María del Carmen, siempre impecable, gracias. De este tenor son todas las felicitaciones que están enviando en el chat, y realmente muy por lo contrario a lo que vos creías que es un tema que no iba a
digamos, a despertar el interés entre los colegas realmente. Antes de las 20 estaban varios ya y tuvimos que comenzar enseguida porque había mucha avidez por este tema y los felicito, realmente están todos aquí, el equipo, los felicitamos desde el Ateneo, del Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes, en la persona de su directora, Cristina Falagan, para todos. Gracias por aportar, porque es impecable. Todos estamos expuestos y tenemos que unirnos en este tema de la capacidad, cómo acreditarla, y cuando están en pugna los certificados médicos contra lo que manifestó el escribano, y hay mucho por desandar, ¿no? Felicitaciones y muchas gracias, María del Carmen. Y bueno, no sé, quedan tu palabra, Cristina, si querés finalizar, es el último foro, lo está cerrando con un broche de oro. María del Carmen lo cierra con un broche de oro. Todas tus compañeras están diciendo que quieren otro Ateneo más con vos, así que para el año que viene, lamentablemente, tendrás que hablar de nuevo. Vamos a hablar sobre la última convención y sobre los derechos de las personas mayores de edad. Así que bueno. Bueno, yo les agradezco la presencia de todos los colegas y muy especialmente a mis queridas colaboradoras y coautoras de la ponencia argentina para la jornada iberoamericana. Así que no saben la alegría que me dan de que estén presentes, saben, una sorpresa de mi amiga Marta Quere, que por supuesto nuestro grupo de la jornada no lo puso, así que sorpresa más linda aún. Así que les agradezco mucho que estén presentes y a todos los colegas de Corrientes y del interior y a Victoria, que también está. Muchísimas gracias por estar. A pesar de todas las dificultades que tuve, porque ya les conté al principio, y la que no escucharon, que antes de ayer se me quedó en negro la pantalla y perdí todo lo que había estado hecho para una síntesis de la ponencia, así que ayer empecé a hacerla de nuevo y bueno, salió lo que salió. Impecable. Salió excelente. Bueno, se nota que fue desde el amor, ¿no? Está puesto todo el amor acá en este tema, realmente por todos, ¿no? Vos llevaste la palabra hoy, María del Carmen. Pero... La verdad que es un tema que no lo conocía, nuestras compañeras y amigas de Rosario lo tratan hace muchísimo tiempo, con Alicia Rasmil a la cabeza, pero era un tema que para mí, que yo no lo conocía en profundidad. Pero yo vivo a una cuadra de donde hay una obra social, y el otro día estaba la calle cortada y estaban las madres con sus hijos en silla de ruedas. Habían cortado la calle pidiendo la asistencia de lo que les correspondía por la convención, por la ley, para sus hijos discapacitados. Y la verdad les digo que yo digamos, me acerqué a una de ellas y le di mi teléfono y le dije en lo que les pueda ayudar, y realmente ojalá que me convoquen y les pueda, no sé, asesorar, decir, porque me pareció, la verdad, qué terrible, ¿no? Que tengan que presentarse como amparo a la justicia para exigir lo que la convención exige al Estado que les brinde. Bueno, ustedes, chica Mercedes y Sandra, han de conocer un montón ahí en Rosario también de todos estos temas, ¿no? Pero bueno, así están dadas las cosas. Así que gracias nuevamente a todos. Bueno, gracias a vos, María, como siempre por tu dedicación. Bueno, les mando un beso enorme a todos y nos vemos, Dios mediante, en el año 2023, porque este era el último foro. Así que nos vemos, si Dios quiere, el próximo año. Que estén todos muy, muy bien. Aplauso para ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.